Hola, buenas, bienvenidos de nuevo al canal. Hoy traigo algo que vengo viendo hace mucho tiempo ya, pero creo que está llegando a un nivel de exageración bastante alto, y es la proliferación de otakus progres, que para peor, se piensa que solo ellos saben interpretar las obras, aunque lo que hacen solamente es sobreinterpretar políticamente las cosas, como siempre. Todo viene a colación de un video viral de un otaku tiktoker mexicano, que es progre, e hizo un video viral criticando a los otakus y consumidores de cosas frikis que son de derecha en general, pero también está relacionado con un montón más de gente y prensa que han dicho cosas parecidas, como si los únicos que tuvieran derecho a disfrutar de estas obras fueran ellos. Así que voy a poner el video por partes para ir contestándole las cosas que dice. Nunca voy a entender cómo en la comunidad otaku hay tanta gente de derecha. Es como si no entendieran lo que consumen. Me parece que en todo caso los que no entienden lo que consumen son los de izquierda. Japón es un país bastante conservador y el manga y el anime siempre se tratan de promover valores tradicionales clásicos, como la disciplina, el deber, el honor, el sacrificio, la amistad, el amor, la familia y tradición cultural, entre otras cosas. Y por lo que venimos viendo hace bastante, la gente de izquierda siempre se queja de estas cosas. El anime suele promover el esfuerzo sobre el victimismo, la responsabilidad antes que los derechos, la amistad y la lealtad, no el tribalismo fragmentado, el sacrificio personal, no la gratificación instantánea, el respeto al maestro adulto o mentor, una figura casi extinta en el progresismo moderno. Todo eso es más de la vieja escuela que de manifestantes modernos. ¿Cómo pueden ser super fan de Star Wars, que es literalmente la guerra de Vietnam contada desde la perspectiva de los vietnamitas, y en la vida real están a favor del imperio? Bueno, acá aunque no sea anime, mete más cosas frikis. Dice que Star Wars se basa en la guerra de Vietnam desde la perspectiva de los vietnamitas. En parte sí, porque George Lucas lo dijo, pero eso no convierte toda la obra en eso. Lucas se basó también en la Segunda Guerra, con la estética imperial media nazi, sus banderas, los trajes, la persecución y el exterminio de los Jedis, también cosas de samurái como las peleas de espada, la armadura de Darth Vader y más. Es un combo, no es una sola cosa. Además, todo esto está basado en las ideas de Joseph Campbell sobre el famoso camino del héroe, algo que se ha usado en muchas obras de todo tipo y que se sigue repitiendo hasta el día de hoy. El héroe que empieza de cero, aprende muchas veces de un maestro, por lo general suma gente en la causa o se suma a una causa ya existente y termina venciendo al villano. No hay más. Después cada autor lo adorna como quiere, como hizo Lucas. Él no hizo un documental político sobre Vietnam, hizo un western espacial con mucha mitología fantástica, con estética de varias épocas, usó arquetipos universales de muchas historias de fantasía, como el héroe humilde, el villano trágico, la caída moral, la redención, la lucha del bien contra el mal, la tentación del poder, el destino y el orden espiritual, entre otras cosas. Ese es conservador en estructura, cree en el bien objetivo, en la disciplina, en el autocontrol y en la responsabilidad personal. Decir que los conservadores apoyan imperios es estúpido y exagerado. Simplemente está llorando porque no le gusta que haya gente que apoya a Estados Unidos, a Trump o supongo que a Israel. Para empezar, los imperios dejaron de existir hace bastante. El último país que se denominó imperio fue la República Centroafricana entre 1976 y el 79. Y era una dictadura autocrática, sin ideología definida. Y si nos ponemos finos con el tema de considerar a los conservadores imperialistas, el conservadurismo real, no la caricatura progresista tipo somos villanos que oprimen planetas, no consiste en adorar cualquier imperio. Los conservadores en general defienden la tradición, el orden, la moral, la continuidad cultural, la responsabilidad personal, instituciones legítimas. No defienden dictaduras galácticas genocidas manejadas por un brujo maligno. Ese argumento es tan simple que hasta Jar Jar Binks podría rebatirlo. Star Wars presenta un imperio que justamente rompe todos los valores conservadores, destruye familias, aplasta las tradiciones, mata inocentes, destruye planetas enteros, persigue religiones y se basa en manipulación, miedo y corrupción. Eso no es conservadurismo, eso es totalitarismo, y a nadie normal de ninguna ideología le simpatiza. El problema es que se piensa que porque a mucha gente le gusta Darth Vader, apoyaríamos a líderes así, y eso es una estupidez. Simplemente muchas veces los villanos son más llamativos que los héroes, no hay mucho misterio. Of course! Si quieren decir que la rebelión es exclusivamente de izquierda, como viven insinuando, parecen olvidar que la Alianza Rebelde defendía la fe, por ejemplo. ¿O qué se piensan que era la fuerza sino la forma divina de esa obra? Respetaban a los maestros y a los sabios. Buscaban restaurar un orden verdadero con libertad. Se olvidan que había monarquías, que ellos tanto odian. O se piensan que el título de la princesa Leia era un adorno nada más. Había redención personal, sacrificio, heroísmo clásico. Los rebeldes no eran marxistas espaciales. El problema de esta gente es que ven todo
todo con ojos actuales. Reducen todo a política partidaria del siglo XXI. Si esta obra y otras funcionan, es porque trascienden ideologías precisamente. Si nos ponemos en esa, entonces que los progres no puedan disfrutar de las obras de Tolkien, ni de Ian Fleming, ni de Lovecraft. Claro. ¿Cómo puedes apoyar la causa de Katniss y luego apoyar el genocidio en la vida real? ¿Cómo dice? ¿Cómo es que te muestran cómo funcionan los distritos en los Juegos del Hambre y tú dices que el pobre es pobre porque quiere? ¿Pero qué me estás contando? Ahora sigue con más fumadas históricas, de nuevo intentando manipular otras obras a su conveniencia. Para empezar, los Juegos del Hambre no son una crítica anticapitalista, es una obra en contra del autoritarismo, el control estatal absoluto, la propaganda y manipulación mediática, además de la deshumanización. Es más, diría que si hay algo parecido a este mundo ficticio es la URSS o Corea del Norte, que precisamente capitalistas no son. Katniss y su grupo no quieren destruir todo, no quieren abolir la propiedad privada, no tienen discursos igualistas, ni sueñan con una utopía radical. Simplemente están tratando de proteger a sus familias, de sobrevivir, de tener libertad y de derrocar un gobierno autoritario. Lo mismo que hacen muchas obras desde hace siglos, incluso antes de que existiera el comunismo. El problema de esta gente es que por alguna razón o trauma directamente, se piensa que todos los gobiernos autoritarios de la ficción son analogías de la derecha o de los conservadores. En su ceguera ideológica, se les hace difícil entender que autoritarismo puede haber en cualquier espectro político, pero bueno, son gente que cuando analizan la URSS, Corea del Norte, Venezuela o Nicaragua, dicen que son democracias diferentes, o que en realidad se vive bien, pero todo lo malo que les pasa es culpa de Estados Unidos. El ejemplo más claro es cuando se arma la revolución y Katniss y los rebeldes no tienen problema en poner al personaje de Julianne Moore en el gobierno. Ellos solo querían que se vaya el gobierno del autoritario del momento. Claro que todo cambia cuando descubren que ella también era igual o peor que el villano original. Qué tristeza, boludo. Qué tristeza. ¿Cómo eres tan fan de Matrix, la historia escrita por dos mujeres trans acerca de darte cuenta quién eres y luego digas que las personas trans no tienen los mismos derechos que tú? Mira, Bart, este es un loquito. Bueno, un poco más de delirio. Ya tenía que hacer trampa para meter el tema trans en Matrix. No, Matrix no fue creado por dos mujeres trans. Fue creado por dos hombres que basaron su obra en entreveros de varias cosas, sobre todo de anime. Lo de la alegoría trans es algo que se empezó a decir mucho tiempo después, porque ambos creadores decidieron cambiar de género, lo cual también es curioso, ya que es estadísticamente imposible que de una misma familia salgan dos trans, pero bueno. También es sospechoso que se volvieran mujeres, pero les siguen gustando las mujeres, ya que ambas están casadas con mujeres. Algo anda mal. Me parece que ahí está faltando un poco de análisis psicológico. Cuando Matrix y sus secuelas salieron, nadie habló del tema trans. Ni ellos, ni los actores, ni la prensa, ni el público, nadie. La discusión era sobre gnosticismo, sobre el mito de la caverna de Platón, el budismo, lo de vivir en una simulación, lo de rebelarse contra el sistema y todo eso. La transición de los Wachowski se dio primero en 2012 con Lana, en 2016 con Lily, o sea, 13 y 17 años después de la primera película. El problema es que mucha gente progre está haciendo lo que se conoce como retcon ideológico. El retcon es algo que pasa mucho en la ficción, que es cuando se cambia el pasado de un personaje o un evento, aunque se contradiga con la historia que ya fue contada. Por lo tanto, acá hacen eso, y se agarran que Lily Wachowski dijo en 2020 que Matrix era una alegoría trans y su deseo de transformación, pero lo dijo desde su experiencia personal. No dice que se sentó a escribir una película pro trans en el 99. No hay evidencia de eso en ninguna nota de producción ni en ninguna entrevista. Ni siquiera dijeron que las personas no trans no hayan entendido, ni hablaron de política partidaria dentro de la película. Siempre que hablaron lo hicieron sobre filosofía, tecnología, simulación, control social, identidad en general, etc. Nunca hubo temas sexuales, más allá de algunos personajes teniendo relaciones. Matrix tuvo un impacto porque habló de temas como sentir que el mundo es falso, que uno está atrapado en un sistema que te usa y te descarta, de despertar, etc. Estas cosas las entendieron personas de todas las ideologías. Además, si nos ponemos finos, directamente el tema de tomar la pastilla roja ahora se usa más por gente de derecha que por progres. ¿Acaso no lo viste venir? Y no olvidemos también que los creadores de Matrix estuvieron envueltos en polémicas después porque fueron acusados de copiar e inspirarse demasiado en obras anteriores, sobre todo en muchos animes. Se basaron en Ghost in the Shell, en Dark City, en Perfect Blue, en Akira, en Line y seguramente alguna otra. Y ninguna de esas obras tampoco es una alegoría trans. Te voy a decir una sola cosa, tú que eres otaku con ideología conservadora de derecha. Luffy te detestaría. Luffy jamás sería tu amigo.
Luffy te odiaría. Recapacita. No digas mamadas, Mary Jane. El tipo remata el video diciendo que Luffy, el protagonista de One Piece, nos odiaría. Es una máquina de cometer errores. Para empezar, ni Luffy ni sus amigos son comunistas, son piratas. Los piratas no tienen ideología. La pelea que tienen es contra un gobierno mundial corrupto. Esto no es una lucha progresista, es un clásico de la ficción. Además pregunto, ¿quiénes son los que en la vida real están en contra del globalismo, de la ONU y demás organizaciones internacionales corruptas? Porque me parece que los progresistas no son precisamente. Está viendo Japón con ojos occidentales. Pelear contra el gobierno no es algo meramente progresista. Pensé que había quedado claro con todos los políticos e influencers que han salido en los últimos 10 años que no son de izquierda y viven criticando al Estado en general. No sabía que tener rebeldes combatiendo un sistema corrupto, gente buscando la libertad, buscando tesoros, la amistad, la lealtad, el sacrificio, las monarquías, los reinos y divisiones por jerarquía fuera algo progre. Pero bueno, claramente hacen lo que critican, ven las obras como ellos quieren que sean y basándose exclusivamente en su sesgo ideológico. Otra cosa que suelen decir para justificar que supuestamente One Piece es comunista es que su creador, Eiichiro Oda, tiene un cuadro del Che en su oficina, pero están ignorando de nuevo la idiosincrasia japonesa. El Che en Japón es usado para demostrar rebeldía, porque es cool, digamos. Les gusta la estética, lo tratan como una estrella de rock. Desconozco si Oda es zurdo o no, pero públicamente él nunca dijo que lo fuera. Japón no hace progresismo al estilo occidental. Lo progre en Japón es otra cosa, sería normal en otros lugares del mundo. La gente considerada progresista en Japón es la pro libertad, la anti-autoritarismo, la más humanista, la más rebelde, y así. Tratar a One Piece como progre es exagerado, muy de visión occidental. Es una obra con valores universales, que sí tiene inclusión, porque por ejemplo hay personajes de todo tipo, incluyendo trans, pero sigue teniendo las típicas bases de las obras clásicas y de la tradición japonesa. Lo que hace One Piece es algo que se conoce como humanismo shonen, que es lo de siempre, darles prioridad a los valores como el valor, la amistad, la justicia, el crecimiento y buscar un mundo mejor. Cualquier interpretación sesgada que no fue explicitada queda a criterio del consumidor. Además, se olvidaron que hace unos meses, en la revolución de Nepal contra el gobierno comunista, usaron la bandera de One Piece como símbolo. Llegaron incluso a matar políticos del gobierno. Por lo tanto, eso de que One Piece es comunista, ya quedó claro que no, ni los fans asiáticos lo piensan. Irónico. Si les está gustando el video, por favor denle like, suscríbanse si no lo están, compartan para que llegue a más gente y a ver si puedo vencer el algoritmo de YouTube de una vez por todas. Ahora sí, sin más, seguimos con el video. Hay cuentas por ahí en redes que están obsesionadas por darle al anime una medalla al progresismo. Hay una cuenta relativamente grande llamada Anime Argentina que a cada rato está tirando indirectas y no tan indirectas sobre el gobierno de Milei. Curioso, teniendo en cuenta que fue durante el gobierno de Alberto Fernández donde se censuró Dragon Ball, por ejemplo, como le dice acá este usuario Pablo, que está en el popular streaming de La Misa. Y así fue. Hace unos años, el Ministerio Provincial de la Mujer denunció a Dragon Ball Super por violencia de género simbólica, por una escena donde el maestro Roshi acosaba a Puar, que se había transformado en una mujer linda. Esto es no entender cómo funciona el personaje, porque además a Roshi, la mayoría de veces que se pone en modo degenerado, termina siendo golpeado, como pasó en esta escena, por ejemplo. Algo parecido pasó en Valencia, España, donde por cuestiones de género, el canal que transmitía Dragon Ball dejó de darlo, porque ya no iba con los ideales modernos de género. Es otro caso de censura precisamente por gobiernos y autoridades de izquierda. Por lo tanto, si lo que están censurando es anime por no cumplir las normas progresistas modernas, el anime no era progre como dicen muchos, es lógica pura. Yo en el post que hizo Pablo sobre el tema peleando contra el de Anime Argentina, puse que no entendía cómo había tantos otakus progres. Si el anime transmite en general valores tradicionales y el propio Japón es conservador en sí mismo. Y me salió alguien a contestar, con cosas que también son falsas creencias extendidas y malinterpretaciones en el mundo del anime. Me dice que Evangelion no es conservador, cuando no tiene obligación de serlo tampoco. El tema acá es que muchos se toman esa serie como una crítica a la religión o una burla, porque se usan cosas bíblicas en la historia. Pero el creador siempre ha defendido el rol de la familia tradicional, ha hablado de crisis de masculinidad en Japón y ha criticado el individualismo moderno. No creo que cosas como esas sean mega progres tampoco, al contrario. Y según dijeron, la simbología cristiana que aparece es porque quedaba bien estéticamente. Yo le contesté diciendo lo que se ve, que en resumen, un ejemplo no hace la diferencia. Y le digo que por ejemplo, en Yu Yu Hakusho, hay una famosa escena de pelea donde el personaje principal, Yusuke Urameshi, le saca la ficha a un demonio con forma de mujer, que en realidad es un hombre. Hoy en día, una escena así sería considerada transfóbica. Sin embargo, ahí está en la serie, inmune a la funa. Ahí empieza que un autor que fuera progre en serio haría una escena así, yo no lo creo. Y no es la primera. En ese mismo anime,
los personajes se pasaban haciéndose bromas pesadas, donde uno le picaba el culo a otro. Bastante típico de Japón, dicho sea de paso. Pero eso sería considerado acoso sexual hoy en día. Así que vuelvo a preguntar, ¿un autor progre verdadero sería capaz de poner este tipo de escenas en sus obras? Yo lo dudo. Puso el ejemplo de Sailor Moon, diciendo que tampoco es conservador. De nuevo, no tiene por qué serlo. Las cuestiones acá pasan por los valores que transmiten, no de si hay progretas o no. Y Sailor Moon transmitía los mismos valores que el resto de animes: amistad, valor, familia, justicia, etc. Siempre se pone de ejemplo que tenían una pareja de lesbianas que en otros países se censuraron. Y es cierto, pero nadie tuvo nunca problema con eso. Como decimos siempre, el problema es cuando toda la personalidad de los personajes gira en torno a su sexualidad, como hace Hollywood, pero acá eso no pasaba. Suelen obviar que la chica principal, llamada Usagi, Serena o Bunny, según el país que lo hayan visto, estaba enamorada del enmascarado llamado Mamoru, y la serie sigue sus idas y vueltas, además de que habían otras Sailors que se enamoraban de hombres. No toda la serie era una oda al lesbianismo, como pretenden hacer ver. También se suele mencionar como trans a un grupo de idols masculinos que había en la serie, que en realidad eran 3 mujeres extraterrestres que se hacían pasar por hombres. Eran las Sailors Starlights, pero que andaban así disfrazados porque estaban buscando a la princesa Kakyu, y esa era la forma de llamar la atención y pasar desapercibidos al mismo tiempo. Pero siempre quedó claro que eran un grupo de mujeres extraterrestres que se transformaban en hombre para disimular, no eran trans. Vaya, eso explica muchas cosas. Me habló también diciéndome que los religiosos y conservadores censuraban o prohibían el anime, lo cual es cierto en parte, pero me lo está diciendo como si sucediera hoy en día, y no fuera algo de los 80 y 90, que por suerte se terminó, y ahora, como ya mostré, los que censuran son otros. La discusión siguió, sin mucho sentido de su parte, porque me dice que obras como Saint Seiya eran progres, solo porque habían 2 personajes afeminados, ni siquiera gays confirmados, solo afeminados. Y me habla de 2 series que sí podrían ser más progres, que son Sakura Card Captors y Nana. Esta última nunca la vi, pero más o menos sé de qué trata. Y entiendo que digan que es progre porque hay mucha tensión sexual entre las protagonistas, aunque supuestamente ninguna es lesbiana. Ahora el tema con Sakura es que lo tomábamos todo muy natural, tanto que dudo que pueda decirse progre de por sí. La mayoría nos dimos cuenta de las cosas raras que tenía más de grandes. Es verdad que había varios personajes gays o pseudo bisexuales, como el hermano de Sakura y su amigo, o Tomoyo, la amiga de Sakura, y otros por ahí con actitudes raras o ambiguas. Hay que recordar, por ejemplo, que el padre de Sakura era el profesor de la madre, y ahí se enamoraron. Aunque nunca se especifican bien sus edades, sigue siendo bastante raro. ¡Cochino degenerado! Pero si ignoramos eso, tenemos a la otra amiga de Sakura, llamada Rika Sasaki, que estaba enamorada del profesor Terada, y este le correspondía, lo cual es peor, aunque se daba a entender que el tipo no iba a hacer nada en el momento y la iba a esperar a que crezca. Perdón, pero me sigue pareciendo turbio de todas maneras. Estás enfermo, Bruce Wayne. También cuando recordaban a la madre de Sakura, se daba a entender que la madre de Tomoyo gustaba de ella, y por eso estaba celosa del padre de Sakura, la cual es turbio, no porque ella sea medio lesbiana, sino porque eran primas. Pero acá voy poniendo todos estos ejemplos a que si quieren tomar como progre la obra de Sakura, también podríamos decir que los progres son turbios por tener todas estas tramas raras, con amor a menores y cosas medio incestuosas. O ahí ya no conviene tanto. Yo creo que se quiso hacer una obra disruptiva, con temas variados metiendo romance y cosas mágicas, para enganchar mujeres y listo. Eso de pensar en hacer una obra dirigida a público progre o no, es algo más moderno. Dudo que en esa época y en ese país se haya hecho eso con esas intenciones. Siempre se habla de varios autores de manga y anime supuestamente progresistas, por ejemplo Miyazaki, creador de muchas obras clásicas y que aún sigue creando, sobre todo películas. El tipo es de otra época, nació en plena Segunda Guerra Mundial, y las vivencias en su juventud lo marcaron. El tipo no es progre de la manera occidental, el tipo simplemente es antimilitarista, ambientalista y apoya los derechos humanos. Para alguien que vivió una de las peores épocas de Japón, esto es normal. Algo parecido con el creador de Akira. Es un señor que critica el militarismo, el autoritarismo, el egoísmo y la corrupción estatal. No es un militante promedio moderno que se ven en cualquier marcha de izquierda. Repito lo de Oda, que si bien se toma como progresista, no lo es de forma occidental, aunque intenten meterlo hasta en la sopa. No entienden la diferencia cultural entre Occidente y Asia. Oda no tiene problemas con la inclusión y todo eso, pero lo que busca es criticar el autoritarismo. Él es más humanista que un militante político. La creadora de Sailor Moon, como dije antes, también es tomada como progresista por hacer una obra con tantas mujeres y poner personajes gays, aunque si alguien ve la obra no va a notar nada raro al estilo moderno. Su obra era más buscando igualdad de género y poniendo algunos personajes fuera de la norma que un feminismo radical. Sin embargo, hay varios autores que son considerados conservadores, algunos no por temas políticos, sino por
su visión de la sociedad en general. Es más, por ejemplo, el propio creador de Evangelion es considerado así por lo que dije antes en el video. Está Rumiko Takahashi, que siempre es tratada como progre, pero sus obras siempre muestran valores clásicos, roles de hombres y mujeres tradicionales y sobre todo mucho humor sexual, incluyendo algunas bromas que podrían considerarse hoy en día homofóbicas o transfóbicas. Recordemos que una de sus obras más famosas es Ranma y medio, donde un muchacho se transforma en mujer cada vez que toca agua fría y vuelve a ser hombre cuando lo toca el agua caliente. Hay muchos chistes sexuales, desnudos, situaciones de acoso, principalmente propiciadas por el personaje de Japosai, que es un viejo enano degenerado. También creó Inuyasha, uno de los mejores shonen de la historia, donde además de tratarse de la lucha del bien contra el mal y transmitir valores clásicos, es una obra donde hay muchos chistes de doble sentido y humor picante, proveniente casi siempre del personaje llamado Miroku, que como su poder era tener un agujero negro en la mano y cada vez que lo usaba se extendía más, tenía miedo de ser consumido por él, así que andaba por ahí ofreciéndole casarse y tener hijos a todas las mujeres que se cruzaba, además de hacer comentarios sobre el cuerpo de las mujeres a cada rato. Y si no, también venía del anciano Myoga, que era una pulga antropomórfica, amigo del grupo, y que de vez en cuando tiraba algún comentario subido de tono o hacía algo raro. Además, en la cuarta temporada, la cual considero la mejor, aparecieron como subvillanos principales un grupo de 7 guerreros, en el cual había uno que era un homosexual, que siempre andaba tirando comentarios viendo si se levantaba Inuyasha o algún otro personaje masculino. Incluso, por lo menos en español latino, su voz era doblada por una actriz, lo cual generaba confusión porque lo trataban como masculino, hasta que te dabas cuenta de que era un hombre gay tarde o temprano. Ella era un travesti, era un travesti, ella era un travesti, era un travesti. Hoy en día es complicado poner minorías como villanos, más en Occidente, todos lo vemos. Incluso gente de esas minorías que quieren ser villanos se han quejado de eso, pero Japón no tiene ni tuvo nunca problema con eso. Otros autores que muchas veces son considerados conservadores son Yoshiyuki Tomino, creador de Gundam, que ha llegado a decir que el Japón moderno se volvió blando, Leiji Matsumoto, creador de Capitán Harlock, que también añora el Japón de antes y defiende las virtudes tradicionales. También podría decirse que, aunque claramente no sean conservadores estilo occidental, los creadores de contenido subido de tono, ya sea Eki o el hentai, dudo que sean progresistas tampoco, ya que hipersexualizan todo, tienen a las mujeres en roles tradicionales, o simplemente están ahí para mostrarse y no mucho más, y ya sabemos que eso al progresismo moderno no suele gustarle. Cabe recordar que son ellos los que suelen acusar de pedófilos a los otakus casi siempre. Otro autor que es considerado conservador muchas veces es Togashi, que incluso es tan conservador que prefiere romperse la espalda para terminar Hunter x Hunter que aceptar la ayuda que le han ofrecido para terminar la obra. Como dije antes, además de la escena del demonio travesti, Yu Yu Hakusho tuvo muchos chistes subidos de tono y situaciones que se considerarían acoso. Hunter x Hunter también tuvo muchas situaciones parecidas, como la del personaje de Leorio, que en una pelea apostó puntos contra una rival solo para poder revisarla desnuda y constatar que era mujer. ¿Rico? Rico. Rico. Bien. Rico. Aún así, hay gente que suele decir que Togashi es progre porque puso un par de personajes gays o afeminados. Algunos dicen que son más de 2, porque toman como hombre a la hermana de uno de los protagonistas, por diálogo sacado de contexto. Pero el personaje afeminado por excelencia es Hisoka, uno de los villanos, que es medio degenerado. Tiene varias escenas donde mira con deseo a los personajes de Gon y Killua, que son niños, y dice cosas raras. Siempre está tras ellos, y a pesar de ser villano, accede a ayudarlos, alguna que otra vez. Yo no sé, pero si fuera miembro de la comunidad LGBT, no estaría muy contento de que el único personaje gay fuera así de degenerado, pero bueno. Si quieren pensar que Togashi es progre por meter un mimo gay medio pedófilo, ok, allá ellos. Ahora Kurapika está ahogándose en un vacío indescriptible. Y como dato de color, Togashi está casado con la creadora de Sailor Moon, como para seguir anulando un poco la teoría de que ella también es super progre. Dudo que Togashi se case con alguien que no comparte sus valores más tradicionales. Creo que todos sabemos también que el anime muchas veces representa estereotipos de todo el mundo, incluyendo de minorías. No por nada, la mayoría de las representaciones de homosexuales son exageradas, son muy afeminados e histriónicos, o se toma como burla el tema de disfrazarse de mujer. Incluso en animes modernos pasa. Está el caso de Demon Slayer, cuando los 3 protagonistas masculinos tuvieron que fingir ser mujeres para infiltrarse en burdeles del Distrito Rojo mientras buscaban demonios. Ni hablar que muchas veces a las personas negras se las ponía exageradas, con rasgos caricaturescos, como los labios grandes o actitudes cómicas. Como Chocolove de Shaman King, por ejemplo, que en latino por lo menos le pusieron acento cubano, para hacerlo más estereotípico aún. Estas son cosas que el progresismo moderno no aceptaría. Por eso me llama la atención la obsesión que tienen con llevar hacia su lado el anime. Cómo olvidar también el meme de "son comunistas, vuélenlos a todos", del anime Yushu Senki, que es un anime de comedia, fantasía y guerra, donde el enemigo es prácticamente la URSS, y el personaje de Tania de Gurechav odia todo lo relacionado con el colectivismo y sentimentalismo barato. Si bien el anime también critica el autoritarismo en general, no romantiza el comunismo
comunismo, al contrario, y por eso se ha usado como un meme muchas veces, como este de los comunistas, y hay gente antiprogre que lo tiene en un pedestal. Me importa un rábano lo que opinen los zurdos. También está algo que puse en un short hace un tiempo, un fragmento de la nueva serie de Digimon, donde el protagonista va a una aldea acosada por un empresario, donde son todos bastante amables, y el prota se sorprende que haya un Digimon viviendo ahí. Le explican todo, él dice que son raros, pero una señora dice que rara es la sociedad, y que todo ese movimiento hippie de ser tu yo ideal es una estupidez. Por eso es que me sorprende la fascinación moderna de la gente de izquierda con el anime, tratando de adueñarse de este arte, más teniendo en cuenta que en otra época eran ellos los que denigraban a los fans, los que empezaron a usar otaku como insulto, entre otras cosas. Hay muchos ejemplos de esto y otros ataques a lo largo del tiempo. Por ejemplo, el youtuber Laserlent, experto en Dallas, que dijo que no soportaba a la gente mayor de 25 que ve anime, y además que odia a los otakus, metiéndose especialmente con mi compatriota Givel. En otro comentario trata de rebajar obras como Shingeki no Kyojin, o Ataque a los Titanes para los de habla hispana, diciendo que no es tan adulta y que en realidad es para adolescentes. Givel le contestó y estuvieron peleando, además le hizo un hilo con animes con temáticas más adultas, pero a Laser no le sirvió. El tema acá no es la opinión anti-anime de Laserlent, sino que él mismo miraba anime. Yo lo seguía hace años, antes de que empezara a ponerse más progre y pesado. El tipo miraba anime, incluso miraba el propio Shingeki, del que ahora tanto reniega. Por eso no entiendo esta hipocresía. Cuando los progres tienen que renegar del anime o de Japón lo hacen, pero después muchos se creen los paladines de la animación japonesa y cuestionan tus ideales. Deberían ponerse de acuerdo consigo mismos. En conclusión, el manga y el anime son cosas que nacieron en un país conservador y transmiten valores clásicos en general. Esto no quiere decir que alguien de izquierda o progre no pueda disfrutar de este arte. Al contrario, está abierto a todos, porque a diferencia de muchas obras audiovisuales occidentales, el anime no te lecciona constantemente, ni te quiere guiar para que X personas sean los buenos, sí o sí, y los demás sean los malos sin matices. No, simplemente te dan las obras sin ideologías partidarias en la mayoría de los casos. Por eso lo que no se puede hacer es lo que están haciendo, hacer un retcon constante con las obras para que parezca que el anime es progresista, porque tiene tal o cual símbolo o porque pelean por algo parecido a lo que pelean ellos. Parecería que quieren adueñarse del anime a pesar de que muchas veces lo han criticado o han intentado censurarlo o cambiarle las formas para que se occidentalice más. Es curioso que muchos fans progres celebran obras que si fueran occidentales, probablemente criticarían por contenido ofensivo o conservador. Eso deja en evidencia una disonancia selectiva. Deberían aprender a ver las cosas sin sobrepolitizar tanto, porque después se termina discutiendo en redes si Dragon Ball es libertario o peronista, y eso no tiene sentido. Y me parece perfecto que Japón hasta ahora no haya cedido a las quejas occidentales sobre cierto contenido, porque después terminan haciendo como The Voice, que cualquiera que haya leído el cómic sabe que es bastante anarquista, donde se criticaba la política en general, y tanto demócratas como republicanos recibían críticas, pero sin embargo la serie, además de cambiar muchas cosas de la trama, se ha convertido en un panfleto anti-Trump y anticonservador en general, y es bastante insoportable. Los protagonistas viven haciendo y diciendo incoherencias, y no ven nada malo en su lado, ni nada bueno en el lado contrario. También deberían aprender más sobre la idiosincrasia japonesa, y fijarse que ser progresista ahí no tiene casi nada que ver con ser progresista en Occidente. La izquierda en Japón suele significar pacifismo, ambientalismo y una crítica al nacionalismo. No es una oda a las minorías, ni vuelven todo gay, ni cambian razas porque sí, va de otra cosa. No existe la agenda progresista occidental en ese país. Y los autores considerados progres son mucho más moderados que en el resto del mundo. Al fin y al cabo, la mayoría de los creadores hacen obras que puedan disfrutar todos sin excepción. Además, esa es la idea, entretener al mayor público posible. Si no quieren bajar sus niveles de fanatismo político, no lo hagan, pero tampoco arrastren a un país entero y sus obras, que no tienen nada que ver con estas ideas, para darle validez a su sesgo ideológico, para parecer que tienen razón. Disfruten del anime y dejen de sobreanalizar todo, no es necesario. No te zarpe lo que estás haciendo. En fin, espero que les haya gustado, denle like y todo eso que pedí antes. Algún día nos volveremos a ver, hasta siempre. Al César lo que es del César y a Dios que te vaya bien.